Muy buenas amigos, bienvenidos a su lunes cívico. Hoy estoy aquí en el Toncontín histórico, donde en el año de 1920 aterrizó el primer avión que vino a Honduras, piloteado por Iván Lam. Este Toncontín lleno de historia, cuando en el año de 1922 el gobierno de Honduras, presidido por el general López Gutiérrez, compró 2 aviones. Y estos 2 aviones, uno de ellos se bautizó con el nombre del Empira. Los 2 aviones eran piloteados por aviadores italianos. Uno de ellos era Enrique Masi, el otro era Luigi Visipe. El Empira en 1931 tuvo un vuelo histórico con el capitán Lisandro Garay, hizo un vuelo entre Estados Unidos y Honduras en 1931, ese avión. Estoy hoy aquí en el Toncontín lleno de historia, porque en el año de 1929 aterrizó Charles Lindbergh, el as de la aviación estadounidense, en el Espíritu de San Luis. Aquí en este Toncontín lleno de historia, cuando en el año de 1931, un 14 de abril, el presidente liberal Vicente Mejía Colindres inauguró la Escuela Militar de Aviación. Este Toncontín lleno de historia, cuando en diciembre de 1933 el presidente nacionalista Tiburcio Carías Andino inauguró la Fuerza Aérea Hondureña con 3 pilotos norteamericanos, Lowell Yerkes, Griffin y White, y se le entregó la comandancia al coronel William C. Brooks. Este Toncontín lleno de historia vio aterrizar en el año de 1942 a un avión que se constituyó en un símbolo también, como fue el Empira, que se llamó el Cóndor, un avión que era un avión bimotor, biplaza, era de 8 plazas, que sucumbió en el norte del país, piloteado por un joven teniente, Roberto Barahona. Por eso la Escuela Militar de Aviación se llama Capitán Roberto Barahona. Este es el Toncontín lleno de historia. En este Toncontín vamos a celebrar este año, el próximo 14 de abril, los 85 años de la Fuerza Aérea Hondureña. Y nada mejor que desarrollar nuestro programa con invitados especiales, con gente que lleva en el alma, en el corazón, a la rama aérea de nuestras Fuerzas Armadas. Mi primer invitado, aquí a mi derecha, es un ícono de la aviación militar hondureña, el coronel Enrique Soto Cano. Quique, bienvenido, Quique, al programa. Tengo a otras figuras destacadas de la aviación hondureña. Lástima que no pudimos contar con la presencia del general Walter López Reyes. Hubo un desfase en el momento de comunicación para poderlo tener aquí en la base aérea Hernán Acosta Mejía. Pero tengo a otras figuras sobresalientes de la Fuerza Aérea hondureña. El coronel Carlos Aguirre, veterano, piloto aviador. Carlos, Un placer. gusto de saludarte. Igualmente. Carlos Aguirre, después voy a hablar con cada uno de ellos de sus experiencias. Tengo ahora aquí a mi izquierda al coronel Vargas, que es el jefe de operaciones de la Fuerza Aérea Hondureña y es nuestro anfitrión aquí en el programa, porque el coronel Sauceda, que es el comandante de la Fuerza Aérea, se encuentra en una misión especial en Chile, y el coronel Barrientos,
Javier Barrientos, que es el segundo de la Fuerza Aérea Hondureña, está en misión también especial porque se encuentran con las unidades que ha destacado la Fuerza Aérea para poder contribuir a controlar el incendio en el parque Caguas, Janet Caguas, y ahí se encuentra la Fuerza Aérea en una misión especial, el coronel Barrientos, a quien agradecemos mucho las deferencias que ha tenido para que podamos realizar nuestro programa hoy aquí. Tengo aquí a el general Alfredo San Martín, el coronel Alfredo San Martín, que fue comandante de la Fuerza Aérea Hondureña. Es un hombre también con amplia experiencia y con él empezamos a hacer los contactos hoy para desarrollar nuestro programa. Y allá más a mi izquierda, un viejo amigo y compañero incluso en el Instituto Central de Varones, fue de los que se salieron de cuando estábamos estudiando bachillerato y prefirieron venir a buscar qué eran las alas para poder volar. Se vinieron mi querido amigo también Tumbay Figueroa, ¿te acuerdas? De Rolando Figueroa. Fue tu compañero de promoción, ¿verdad? Aquí tenemos al teniente Martín Juan. Martín. Mucho gusto por invitarnos. Martín también es otra de las figuras sobresalientes de la aviación. Se fue muy temprano del arma aérea de las Fuerzas Armadas porque su condición de piloto lo hizo incursionar en la aviación comercial y lo hizo con buen suceso, trabajando para las compañías aéreas que mantenían la bandera nacional en el espacio, en el cielo. Pues ellos van a ser mis acompañantes hoy, porque vamos a hablar de esta Fuerza Aérea Hondureña que cumple sus 85 años, sus experiencias. Vamos a ir segmento por segmento con cada uno de ellos. Aquí a mi derecha tengo al coronel Enrique Soto Cano, ícono en la Fuerza Aérea Hondureña. Su nombre se registra precisamente ya en forma histórica en una de las bases aéreas de esta unidad militar, en Palmerola, en Comayagua. Lleva el nombre de Enrique Soto Cano. Hoy hablaba con Quique antes de venirnos al programa. Quiero decirles que es un hombre que no sale mucho. Él se mantiene en La Paz. Es un hombre de 92 años, estudió leyes y es un hombre que tiene una dinámica increíble. Recordábamos algunas cosas del pasado, cuando en el año de 1959 hicimos un viaje a la zona recuperada, no recuperada, sino que ya era ratificada por el auto arbitral de Su Majestad el Rey Alfonso XIII, cuando vinieron los documentos después de la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el 18 de noviembre de 1959. Entonces, en diciembre, el doctor Villeda Morales nos dijo, vamos a ir a hacer un viaje allá a La Mosquitia. Y nos fuimos en el avión que era, en aquel entonces, el avión presidencial, el 306. Así era, ¿te acuerdas? Y el piloto de esa aeronave era Enrique Soto Cano. El copiloto era Ramiro Cárcamo. Ya muerto, ya fallecido. Pues con Ramiro, que era copiloto, y Quique de piloto, nos hicieron un viaje rasante por todo el río Huanscoco, Segovia, y fuimos a caer a Cruta y salimos al Atlántico. Le recordaba eso y a Quique porque fue una de mis experiencias más increíbles, ver a un lado de una ala, de la derecha, los árboles, y al otro lado árboles también. O sea, cómo era la pericia de este hombre, volar entre árboles y a ras del río Huanscoco, Segovia. Quique, ¿quiénes fueron tus compañeros de promoción? Así la memoria me ayuda. Ajá. La promoción que yo me gradué era de 15 números. Y en esa promoción habían de distintas edades, de distintas entradas acá, Israel Rivera Núñez, Héctor Caraccioli. Seguía yo en la fila por estatura y estaba Eliseo Dubón, estaba Héctor R. Pinto, Vargas, que se mató allá por Progreso, con Sánchez, un mayor de aquí de la Fuerza Aérea, hacía un vuelo de entrenamiento allá,
y parece que el mal tiempo y llegaron a la montaña alta de ahí, y ahí parece que quedaron enredados. Pues fuimos más o menos 15 los que nos graduamos en esa. Pero tú no fuiste compañero de Enrique Chinchilla, de Mario Chinchilla. De Mario Chinchilla, no. Mario fue después, Porque ¿verdad? yo más bien traje a Mario a la sí. Fuerza Aérea. Sí. ¿Y los hermanos? Él es pariente mío. Sí. ¿Y a Omar y Flavio Ramírez? Omar y Flavio son hijos del padrino mío, de un ranchito, que me catapultó para acá. Para venir a la Fuerza Él Aérea. fue el que me hizo la salida y la entrada acá. Era muy amigo de White, Sí, sí. que era el piloto. Sí. ¿Y tu comandante fue Hernán Acosta? Acosta, pero ya Acosta, es decir, cuando yo vine, Acosta ya estaba funcionando como entrenador. Ajá, sí. Pero no estaba muy avanzado. Había hecho algunos vuelos especiales, es decir, entrenamientos especiales. Y de ahí venían ellos a ocupar acá, así fue gradualmente avanzando. Porque yo recuerdo que cuando se puso en práctica el uso de un avión presidencial en el gobierno del doctor Juan Manuel Gálvez, que fue en 1949, se destinó ese DC-3, el 306, y el piloto oficial era Hernán Acosta, ¿verdad? Acosta comenzó. Sí. Que es el tiempo en que Acosta tuvo un accidente. 302 era. 302, que tuvo un accidente allá en un avión. Había una feria como allá, como siempre, estaban alegres. Sí. Y Acosta fue allá, nos pidieron que fueran a hacer maniobras. Y Acosta entró en barrena, y se convirtió en barrena plana. Y no pudo sacar el avión de la... Y cayó a tierra con todo, sí. Pero no le pasó nada, el avión quedó hecho tortilla ahí. Qué barbaridad. Pero a él no le pasó nada. Sí. En esos días, Acosta ya era mi instructor. Ahora, tú fuiste instructor de varios de los pilotos, por ejemplo, hablando aquí por edades, ¿verdad? Por ejemplo, Carlos Aguirre, tú le diste esa instrucción al negro Aguirre. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a un corte porque después vamos a platicar no solo con Enrique Sotocano, sino que también con Carlos Aguirre y con Alfredo San Martín y con Martín Juan y con el coronel Vargas, de todas estas experiencias que se viven en la Fuerza Aérea. Porque en este cúmulo de años se pueden hablar tantas cosas y se puede ir haciendo un historial completo de todos esos personajes que estuvieron en la Fuerza Aérea. Y hay algunos nombres en los cuales Quique nos va a ayudar porque, además de que tiene muy fresca su mente, es quizá el referente para hacer hoy historia de la Fuerza Aérea Hondureña. Ya retorno con ustedes. Quique, me vas a permitir porque voy a hablar con Carlos Aguirre sobre... Todos saben algo de la historia de la Fuerza Aérea, pero Carlos Aguirre de una promoción... ¿Cuál fue tu promoción, Carlos? 60. La del 60. ¿Quiénes estaban contigo? Walter López. Walter López. Francisco Cepeda. Y Roberto Vallecillo. Y Roberto Vallecillo. Yo vine a la graduación de ustedes, aquí a la Fuerza Aérea, ¿te acuerdas? Cuando se graduaron. El 24 de este mes, en 1972. Bueno, pues Carlos Aguirre, de los pilotos también, de estos pilotos militares que sus nombres no aparecen así escritos con caracteres como debe de ser. Él participó en las operaciones aéreas que se realizaron en el occidente del país cuando el conflicto con El Salvador en 1969. Y hubo una incursión del ejército salvadoreño por Ocotepeque, tomaron Ocotepeque, pero venían buscando Copán y llegar hasta San Pedro Sula. Y este muchachito andaba en un corsario. Y cuando vio aquel convoy que venía ahí por San Rafael de las Mataras... Con el coronel Rivera. Con el coronel Rivera, enfilaron sus aviones y hasta ahí llegó la incursión salvadoreña. No más. Hasta aquí llegaron, hasta San Rafael de las Mataras. ¿Fue así, Carlos? Efectivamente, no hay ninguna duda. Pues Carlos es de esa promoción que él ya dijo quiénes fueron sus compañeros, porque también participaron. Después vamos a hablar de las hazañas de Fernando Soto, del mismo Morolica, que fue compañero tuyo, ¿verdad, Martín?
Oscar Colindres, de toda esa gente, ¿va? Porque tenemos que hablar de tanto piloto, unos que fueron grandes, que fueron haces de la aviación, pero que se retiraron. Carlos Gamundi, para el caso, ¿te acuerdas, Quique, de Carlos Gamundi, de Melara? Carlos Melara. Sí, ¿verdad? Fue Pamilo Castro. A Pamilo Castro, Marco Emilio Castro. Antunes, ¿te acuerdas que se mató Antunes? ¿Va? Se mató aquí cerca, volando un T6, se mató a Antunes. Pepe López, que se mató en un P-38. Un P-38. En un P-38. Ahí también. Ahí, llegando de la mesa para acá. Exactamente. Bueno, ya ves que conozco algo de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Una pista paralela a En la pista, exacto. Cuando estaba muy ocupado allá, nosotros nos metíamos a la pista de tierra. A la pista de tierra. A la pista de tierra, correcto. Carlos, ¿cuáles fueron las experiencias más grandes que viviste en la Fuerza Aérea? Desde el principio todas. ¿No? Todas, ¿verdad? Fantástico. Tuve de suerte, mi primer comandante fue Escalón, y mi coronel Soto, un hombre que respeto, admiro y lo estimo. A ti te tocó primero con Armando Escalón Espinal. Sí. Armando Escalón Espinal, un extraordinario piloto que pereció en un accidente de aviación, pero no en la Fuerza Aérea, sino que ya volando comercialmente en un Dash 7, Aquí nomás. aproximándose aquí por la granja. A la 1.9 de antes. A la 1.9, exactamente, sí. Y era un piloto de primera, Armando Escalón Espinal. Yo recuerdo que en 1955, en mayo de 1955, cuando teníamos el conflicto con Nicaragua, salieron 2 P-38 de aquí de la base. Y Quique lo ha de recordar. En esos 2 P-38, en uno iba Hernán Acosta Mejía, que era el comandante de la base, y atrás iba Armando Escalón, que era el subcomandante. Y a la altura de Guanacaste, por ahí, falló, por San Felipe, le falló el avión a Hernán y no tuvo más remedio, porque iba echando humo el motor, que bajarlo y buscar. Él quiso buscar un lugar donde no afectar, porque iba cargado, iba con bombas, porque iban para la frontera con Nicaragua. Mayo de 1955, lo recuerdo bien, porque yo vi caer a Hernán Acosta desde la terraza de mi casa. Y lo vi, y fue desesperante ver aquel avión, un P-38. Y vi cuando Armando Escalón lo siguió, pero cuando yo vio que se iba a estrellar, dio la vuelta y se vino para el aeropuerto. Pero eran 2 haces de la aviación, porque Hernán Acosta era una figura sobresaliente, ¿verdad, Quique? Él estudió en Estados Unidos, sí. El comandante de la Fuerza Aérea. Todo nos pasó como instructor, Sí, chequeos y todo. sí, También, además de enseñarme a volar, sí. ¿Tu primer instructor? instructor. Sí. Entonces él no solo de eso, se ocupaba aquí, Sí. volaba para personajes muy importantes, ¿verdad? Y todo así. Así pues, que recuerdo yo cuando se mató el director del colegio central de Honduras, Sí, en Ocotepec. Vicente Cáceres. Él era el piloto, Y yo no sé qué le pasó porque parece que se desnucó. desnucó. En el golpe. Ajá. En el golpe, ahí fue donde falleció el profesor Vicente Cáceres, que era también secretario del Congreso Nacional en ese entonces. Sí, él hacía de todo. Sí, sí. Ahora, eso es bonito, hay que recordar, porque compañero tuyo, no sé si de la misma promoción, pero muy cerca, fue también Salomón Siliesa, ¿verdad? Sí, claro, de la promoción mía. De la promoción tuya. Sí, y un poquito atrás, porque cuando yo me gradué fueron tres promociones, nos iban esperando, estaba la de Israel Rivera, Caracciolo y la mía, ¿ves? Y de ahí otra, y tuvieron que esperar un tiempo ahí para hacer una sola graduación, y un 15 de junio. Y esa es la distinción que ha tenido la Fuerza Aérea con sus comandantes desaparecidos. Las bases militares tienen los nombres de ellos. Armando Escalón, la base que opera en el aeropuerto Villera Morales, en San Pedro Sula, que le sirve a San Pedro Sula, que es de la jurisdicción del municipio de La Lima. Y
la base de Gorozón, que es la Héctor Caraccioli Moncada, la base de Comayagua, que es la Enrique Soto Cano, y la base de Tegucigalpa, que es la Hernán Acosta Mejía. O sea, los comandantes que han sido distinguidos para darles sus nombres, todos ellos con el grado de coronel. Sí. Cuando se decide eso de que quién era el comandante, porque era el comandante White, Harold White, cuando yo vine acá. Entonces, cuando White se va, quedamos nosotros aquí con aquel, ¿cómo vamos a hacer ahora? Se fue el comandante. Entonces empezamos a platicar, entonces, pues, ¿y por qué no buscamos para que sea un hondureño el comandante de la Fuerza Aérea? Y empezó la conversadera y todo. Y le propuso al coronel Acosta Mejía como el más antiguo. Así como sale, sí, exactamente. Así como sale de comandante. Sí, que hubo un comandante interino de la Fuerza Aérea en 1937, que fue el capitán Luis Alonso Fiallos. Sí, estuvo un tiempo. Sí, nada más, poco tiempo, pero fue interino. Él vivía resentido Sí, porque lo alejaban. Lo alejaban, Pero sí. yo recibí clases de él cuando yo ingreso. Él Estaba aquí Luis Alonso Fiallos, sí. Y un día yo creí que me iba a mecatear porque estaba yo arreglando un carro por allá, que allá teníamos la fosa de... Ahí está. Y entonces me cogió fuego una cuestión y él estaba cerca. Y entonces me ayudó y se apagó la cuestión. Y me andaba exhibiendo por todas lados. Este hombre se ha quemado, mire, porque no tiene cuidado que esto, que con el fuego, ¿no? El fuego no se juega. Carlos, tú tienes ahí una boleta que es del año de 1931, cuando empezó la idea de la fundación de la Escuela de Aviación Militar. Te lo agradezco mucho, porque esto es un documento histórico. Dice Comité Pro Aviación Nacional, más alto, más lejos, recuerdo de la fundación de la Escuela Nacional de Aviación. Dice, el señor Antonio Medina, de San Antonio de Oriente, contribuyó con la suma de 2 pesos. Oigan bien, con 2 pesos para la fundación de la Escuela Nacional de Aviación. Y aquí está la fecha del 22 de agosto del año de 1921, o sea que desde entonces empezó a madurarse la creación de la Escuela Nacional de Aviación, que culminó 10 años después, en 1931, un 14 de abril, en el gobierno del doctor Vicente Mejía Colinda. Te agradezco porque este es un documento histórico, es un documento que vale mucho. Bueno, vamos a hablar ahora. Sí, dime, Quique. Yo tengo que agregarte algo. Sí. Que el edificio de allá, de arriba, la Casa de los Placeres, que era de madera, ese edificio en un tiempo fue colegio de maestros. Sí, sí. ¿Y fue? Alfredo Murillo Galo, el paisano mío, era hermano de Sigfrido Galo, que fue el primer que murió de mi pueblo, en un Boeing, ahí por Mateo. Ajá. ¿Verdad? Estuvo estudiando y él vino como ingeniero agrónomo, él vino a servir presa y él conocía todas estas cosas, él me platicaba. Ala para Ala para la salud. Sí. Don Mateo le hizo la broma. Sí. Y eso es bonito porque ahorita aquí que Soto Cano acaba de hablarnos de un edificio que fue donde se instaló la Escuela Militar de Aviación en 1931. Ese edificio fue construido en 1906 y en 1907, cuando llega a la presidencia el doctor Miguel Rafael Dávila Cuellar, lo destina para Casa Presidencial de Campo. Y por eso se le dibujó en la parte de la loma un gran escudo, que ahí está todavía el escudo, que es de piedra, pintadas en blanco. Lo renovamos nosotros como soldados mecánicos. Como soldados mecánicos, es cierto, porque... Como el coronel Chinchilla. Imagínense ustedes, y ese ahí porque se le llamaba la Casa de los Placeres, pero no porque eran otro tipo de placeres, no sean mal pensados, era porque era el placer del presidente de venirse los fines de semana a descansar. Se salía del centro de Tegucigalpa, de la ciudad, y estos eran los alrededores, era la periferia. Y ahí venía, ahí fue donde se instaló la Escuela Militar de Aviación en 1931.
Ya retorno con ustedes para que platiquemos con el coronel Alfredo San Martín y con el teniente Martín Juan. Ya retorno. Vamos a ver el coronel Alfredo San Martín, comandante de la Fuerza Aérea. ¿De qué años, San Martín? ¿Ah? En el época del 2000. En los 2000. ¿Del 2000? Un año. Un año. Porque después pasó a ser jefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno del presidente Carlos Roberto Flores. Pero San Martín, ¿cuál fue su promoción, Alfredo? Cuando yo ingresé, el comandante de la Fuerza Aérea era mi coronel Sotocano. Ah, también. ¿Verdad? El coronel Aguirre era de los chicadores que nosotros teníamos, que nos hacían los exámenes de vuelo. Ajá. Y la mía es la 72A, ¿verdad? En donde un grupo de 14 compañeros nos graduamos de pilotos aviadores militares y de ellos algunos fallecieron en misiones, otros pues se retiraron, pero quedamos un grupito como de unos 6 más o menos, que andamos todavía ahí, unos metidos en la aviación, otros en el campo privado. ¿Ursina no estuvo con usted? No, Ursina estaba en la promoción anterior. En la anterior. Sucede que por la guerra del 69, después del 69 no hubieron promociones, precisamente por la guerra. Entonces es hasta el 72 que se abre de nuevo la escuela de aviación con la promoción en la cual yo ingresé. Porque en esa de Ursina también estaba alguien que fue comandante en Mendoza Garay, ¿verdad? Roberto. Sí, Roberto era anterior. Anterior, era ¿no? anterior a la de Ursina, ¿verdad? Estaba con Castro Cabuz, con Luis Castro, Aguilar. sí, con Castro Cabuz, que Luis fue Aguilar. comandante Luis también. Aguilar. Así, Luis Isidro Aguilar Godoy, que falleció en el 630 en Mocorón. ¿Y Cervellón en qué año fue? Cervellón fue precisamente antes de la nuestra. Antes de la de ustedes, Es Oscar de la Cervellón. 67A. Él se graduó en el 69. ¿Quién? ¿Cervellón? Entraron en el 67, graduaron en el 69, En junio año de la del guerra. ¿Y Carvajal era anterior? No, es de mi promoción. Este Es de la promoción. de él. Enrique Carvajal. Enrique Carvajal, que era hijo de un piloto, ¿verdad? No, era mecánico. De mecánico, era mecánico. El chino Carvajal. El chino Carvajal, sí, correcto. Sí. Luis O sea que, Alfredo. es una familia la Fuerza Aérea, ¿no? Jodercito ahí de lo de Carvajal. Y cuando yo vine a la Fuerza Aérea, fui el tercero en ingresar a la Escuela de Soldados Mecánicos. Y estaba Carvajal, Mateo Molina. Mateo. Entonces aquí era costumbre que no debía estar sentado solo viendo los paisajes. Iba uno a limpiar todo alrededor de aquí, haciendo turnos, soldados, retiros. Y muchos no aguantaron eso. Pero a mí no me molestó nada porque yo me quedé en el monte. En el monte aguanté todo eso. Y los turnos no los había hecho, pero yo ya traía instrucción militar, porque en la escuela de mi pueblo se acostumbraba a enseñar los principios de las cosas. Con rifles de Y palo. hacía eso, como rifles de madera. Rifles de madera. Y las primeras instructoras que tuve yo, Mariana Guevara Williams y ¿cómo se llama? Pero instructores militares. Se parece que venían de Guatemala. De Guatemala, Recién sí. graduados. Eran instructores militares. Porque ya de Pero eso. yo los conocí allá. Sí. Cuando Creo salían que era a- Barrientos el otro. Mira que aquí me trajo un documento bien importante, Carlos, que es un informe que da el Ministerio de Guerra, Marina y Aviación del ejercicio fiscal de 1947 a 1948. Era el gobierno del general Carías y era ministro de Guerra, Marina y Aviación el doctor Juan Manuel Gálvez. Pero aquí aparecen dentro de los oficiales de la Fuerza Aérea con el grado de subteniente para informar de que van al ascenso de tenientes, entre otros, Osvaldo López Arellano, Jorge Torres, que Jorge fue gerente de la NASA, ¿te acuerdas, verdad? El capitán, sí. Está todavía. Sí, Almorcé con él. hace como Ah, sí, 4 sí, días. que se dedicó a fabricar café, ¿verdad? Tenía una lechera Bueno, allá sí, y se sí. iba en la avioneta. Sí. Enrique Soto Caro, que también era subteniente, Héctor Pinto, Carlos Centeno Murió en Santa Rosa, y Óscar el Teacher Alvarado, ¿verdad? en Techera, ¿no? El Teacher Alvarado, que de ahí, en ese año, fueron ustedes ascendidos de subtenientes a tenientes. ¿Y cuánto ganaba un teniente aquí? ¿Cuánto ganaba un teniente? Pues eran como 120 lempiras. 120 lempiras. Tal vez llegó a 150. Sí, ¿verdad? Sí.
Cuando les dieron Cuando le dieron un ajuste. Bueno, vamos a ver, Martín. Martín Juan. Dime. Martín se retira de la Fuerza Aérea con el grado de subteniente, pero ¿qué aviones volaste, Martín? Volaste, además de los T-6, en lo que me imagino que fue tu avión escuela, ¿va? El Exactamente. Inicialmente en la Fuerza Aérea esa fue la escuela de nosotros, Ujú. el T6. El T6. Pero nosotros, como la clase nuestra se graduó, 4 integrantes nos graduamos en los Estados Unidos, donde volamos el T-34, el T-28 y el B-25. Cuando regresamos aquí a Honduras, hicimos la transición para el T-6 y ese fue el arranque en la Fuerza Aérea. Pero volaste también transporte, el DC-3 y el Curtis. Sí, ese lo volé, pero ya estando C-46. en la aviación civil. En la aviación civil. Sí. El C-47 y el C-46. Sí, ese es el mismo. Lo- Ese sí. C-46 es distinto, es más. Sí, es más ancho. ¿va? El DC-3, sí. Que es igual, el Curtis, sí. El Curtis, sí. Era el Curtis, sí. Y de ahí saliste de la Fuerza Aérea y te fuiste ¿para qué línea aérea? De la Fuerza Aérea salí yo para TAN Airlines. Ajá. Estuve trabajando en TAN Airlines 2 años y después, por circunstancias que no vale la pena mencionar, regresé al país y me incorporé en la fumigación aérea en Choluteca, porque necesitaba tener un poquito más de recursos. En ese tiempo tuve la desgracia y la suerte también de que me caí 3 veces fumigando, pero afortunadamente no tuve ningún rasguño. Así como estoy yo, así salí de los aviones, ¿verdad? Pero solamente pude trabajar 6 meses, ¿verdad? Ajá. Pero 6 meses me fueron suficientes para que yo hiciera un despegue económico con la familia. Sí. Pues qué bien. Mire, Raúl, Sí, esta cosa sí. yo quisiera comentar algo. Sí, San Martín. Cuando éramos nosotros estudiantes, ¿verdad? Veíamos a veces a Martín Juan venir por acá, a Torres, la gente que trabajaba en TAN, y algunos pilotos de NASA también. Y lo veíamos nosotros, y esos pilotos civiles que vienen aquí, porque venían con el uniforme de la aerolínea, ¿va? Hasta que ya preguntando nos dimos cuenta que eran egresados de la Fuerza Eran Aérea, ¿va? egresados, sí. Había que respetarlos entonces, ¿verdad? Sí. Porque si bien ellos volaban en el ambiente civil, ¿verdad? Nos damos cuenta que casi todos eran egresados de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo porque habrá cierta gente que pensará de que Martín Juan, como Gamundi y todos ellos, ¿verdad? Sí, sí. Eran civiles. No, no. Pero no, eran militares. Ellos se hicieron Eran aquí militares todos ellos. también, Melara. Sí. Melara se hizo aquí también. Ese fue a los míos. ¿Quién Melara? Otro que fue un gran aviador fue Pamilo Castro, al que se enfermó. Era compañero Marco Emilio. de la misma promoción. Sí, era Antunes también, que se mató aquí en... Un accidente por Ceiba. no, aquí cayó No, en... bueno. Antunes cayó por Ceiba. En Ceiba. Sí. En Ceiba, sí. Era el marido. Sí, Exactamente, sí, sí. Y Gamunde lo anduvo buscando precisamente Antunes, sí. En el cerro este de Yaruca. Ahí ahí es Yaruca. Ahí es. Yo soy de en el allá, paso a Yaruca. Ahí se cayó Gamundi también. Ahí se cayó Gamundi también, sí. Buscando atún. Buscando Antunes, sí, sí, sí. Pues hoy hemos tenido como set aquí para que nuestros televidentes lo vean aquí, nuestros camarógrafos hacen las tomas correspondientes. Estamos con un avión que es tan histórico como Toncontín y es lo único que queda de aquella flotilla de corsarios que llegaron en el año de 1954, creo que vinieron en el gobierno, Yo no recuerdo. en el gobierno de don Julio Lozano Díaz. Que Fue cuando, yo traje uno. sí, usted, sí. Ascalón trajo uno, tú trajiste el otro, Chepe Serra, Chinchilla, que fueron los que trajeron la, ¿sí? Nosotros fuimos en la segunda. La Rana González también. Nosotros fuimos en la segunda misión a traer 4 aviones F-4U4, Ajá. que fuimos a Kelly Air Force Base. En ese tiempo fuimos con el coronel, con el capitán en ese tiempo, Óscar Aquiles Moncada. Fue Óscar Colindres, Oscar Moncada, Zacatón, Zacatón, Óscar Colindres y fue Morolica. Orlando Figueroa. Y Tumbay. yo fuimos a traer los aviones, los corsarios, a Kelly Air Force Base. En ese tiempo. Porque casi todos los pilotos, esta es una familia así, que verá que casi todos se conocían Por el apodo. por el apodo. Por el apodo, no había más. Zacatón, por ejemplo, ¿va? El uno mío. El Mono Silva. Es que yo trabajé en la cuestión
Y me decía el coronel, Sí. había de descansar, hasta que yo sentí que el cuerpo no me daba. Entonces acepté yo, pero yo me dediqué solo a enseñar. Pues estamos Más, pues, en a este enseñar. set, tenemos el corsario que piloteó durante el conflicto con la hermana República del Salvador, Fernando Soto, coronel Fernando Soto, héroe nacional declarado por el Congreso Nacional de la República. Y ustedes van a ver que abajo de la carlinga están 3 aviones del dibujo, de 3 aviones, que fueron 2 Mustang y un corsario que él derribó. Uno de ellos lo derribó en la costa de los Amates, que fue famoso ese relato que nos hacía siempre Fernando Soto, Nandito, cuando nos contaba la historia de cómo él había hecho esas hazañas durante el conflicto. Pues este es el único avión corsario que se guarda porque es parte de la historia de la aviación militar de Honduras. Ya retorno con ustedes. Bueno, vamos a platicar un poco aquí ahora con el jefe de operaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, el coronel Vargas. Él tiene la representación del coronel Sauceda y del coronel Barrientos para poder participar en el programa, porque queremos hablar también del papel que juega dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras la rama aérea, la Fuerza Aérea Hondureña, que es un papel importantísimo porque el apoyo que da la Fuerza Aérea Hondureña muchas veces pasa desapercibido para el pueblo. ¿Qué es lo que hace la Fuerza Aérea Hondureña? O sea, la Fuerza Aérea Hondureña no solo es que miremos volar los A-37, los F-5, los Araba, no. Eso es otra cosa, es el papel que juega como la acción cívico-militar que hace la Fuerza Aérea Hondureña. Coronel Vargas, ¿cuáles son los papeles que está jugando en este momento la Fuerza Aérea? Bueno, antes que nada quisiera yo agradecerles realmente de estar aquí en su casa, en la Fuerza Aérea, aquí donde nació la Escuela Militar de Aviación. Estar con estas grandes personalidades que representan la historia de lo que somos ahora, Fuerza Aérea. En nombre del señor Comandante General de la Fuerza Aérea, el Coronel de Aviación, José Luis Sauceda Sierra, quiero darle la más cordial siempre bienvenida a nuestra institución. Nuestra institución, como usted lo menciona, realiza muchas acciones cívico-militares a nivel nacional y a nivel internacional, sea trasladando medicamentos, trasladando personas en estado grave a nivel nacional con nuestras aeronaves. Tenemos aeronaves básicamente destinadas a evacuación médica, como Medevac. Tenemos aeronaves también, como es Alas para la Salud, que a través de las unidades aéreas de las bases del norte, bases centrales, trasladamos personas que tienen ayuda humanitaria. También tenemos nuestras aeronaves para llegar a lugares por la particularidad del terreno de Honduras, montañoso, con nuestros helicópteros, a lugares remotos, en los cuales a nosotros pues nos da una gran satisfacción llegar a la población con medicamentos, con medicinas, haciendo acciones militares como brigadas médicas, y esto a nosotros realmente nos compromete a seguir adelante como nuevas generaciones de la Fuerza Aérea. Igualmente, cuando hay pues elecciones, nuestras aeronaves, nuestro personal y equipo trasladan las urnas, igualmente las traemos a los lugares de origen, y esto para nosotros contribuir con nuestro país, y eso es una de gran satisfacción. Ahora, coronel, haciendo las cosas ya de tiempo, de lo que es en este instante, ustedes han jugado un papel importantísimo en sofocar, por ejemplo, el incendio del Parque Nacional de Janet Caguas, porque han destinado los helicópteros de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Correcto. Realmente ha sido de nosotros una gran preocupación lo que es el ambiente forestal, y al darnos cuenta de este desastre, podría ser un desastre natural, dimos una respuesta inmediata con nuestros helicópteros Bell 412, con 2 Bell 412, con pilotos y personal mecánicos. Igualmente pues agradecerle públicamente a la Fuerza Aérea Cuntarao que se unió a esta noble causa del Parque Janet Caguas, y hasta este momento pues lograr con éxito que el fuego pues se haya sido extinguido. Creo que este es un papel día a día de cuando está el verano, las altas temperaturas,
pero que realmente que nuestra vida y nuestro ambiente depende de cuidar los bosques. Y otro papel importante que juega la Fuerza Aérea es el control del espacio soberano, a tal grado que últimamente aquellos aviones que estaban aterrizando en forma clandestina ahí por la zona de la Mosquita y todo eso con cargamentos de droga ha sido controlado gracias a la acción de vigilancia, al escudo aéreo que la Fuerza Aérea ha mantenido en los últimos. ¿Ustedes utilizan mucho qué tipo de avión, el Tucano, para esas actividades? Sí, hay un sí procedimientos en los cuales nosotros, de acuerdo al tipo de aeronave que tenemos, usamos una respuesta inmediata para nosotros realizar los procedimientos de identificar las aeronaves o tipo de material que nosotros podemos neutralizar en el sentido de hacerlo aterrizar y usar los procedimientos con la Fuerza Ejército, Fuerza Naval. Y yo creo que esto es un constante trabajo de como Fuerza Aérea, contribuir a la paz del país. Sí, es importante porque ese es uno de los roles que ha venido jugando la Fuerza Aérea en los últimos días, ese escudo aéreo para evitar que el narcotráfico siga siendo el cáncer que ha venido consumiendo a la sociedad en los últimos años. Pero la Fuerza Aérea ha tenido un papel preponderante en ello. Miren, este espacio nos resulta muy corto para hablar de toda esta historia de la Fuerza Aérea, porque aquí también se nos pueden quedar muchos nombres. Por ejemplo, Quique mencionaba a figuras como Mateo Molina, hay que hablar de Héctor Caraccioli Moncada, hay que hablar de Mono Silva, de Jorge Torres, bueno, de tanta gente que podemos hablar, de los hermanos Ramírez, bueno, de ustedes, por ejemplo, Vallecillo se retiró muy joven. Está en México, ¿verdad? Sí, porque es de la promoción tuya, ¿verdad? Con Walter. Sí. O sea, hablar de toda esa gente, ¿verdad? Oscar Colindres, lo llamamos, pero no pudo venir porque tenía un compromiso familiar. Y así tanta gente que queremos saludar. Castro Cabuz fue comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, Mendoza Garay, Servión, ¿dónde está Servión? En su casa. Sí, lo saludamos también a Oscar Servión. Quiero decir que Carlos Aguirre también fue el piloto presidencial. Él, durante el gobierno del presidente Flores, él era el piloto del West Wing. Yo viajé 2 o 3 veces con Carlos Aguirre. Fuimos a México, ¿te acuerdas? A la toma de posesión desde el general Melgar. Desde el general Melgar, tú estabas con el West Wing, ¿verdad? Sí. Bueno, pues así podemos hablar de toda esta gente que ha jugado un papel preponderante dentro de la Fuerza Aérea. Para todos los pilotos, los que están retirados, para toda la gente que tuvo muchas cosas que ver con la Fuerza Aérea Hondureña, nuestro saludo, y nos queremos adelantar a la efemérides, porque el 14 de abril está marcado como el Día de la Fuerza Aérea Hondureña. Claro, porque ahí fue donde se inició un 14 de abril, hace 85 años, en 1931, la Escuela Nacional de Aviación, que fue génesis de la Fuerza Aérea 2 años después, en 1933. Pero que eso es precisamente este valor que representa esta base, por ejemplo, la base Hernán Acosta Mejía, aquí en Toncontín. Esta base fue estratégica durante 2 conflictos, el que tuvimos en 1955 con Nicaragua, cuando los nicaragüenses trataron de no hacer prevalecer lo que estaba ordenado en el auto arbitral del rey Alfonso XIII. Y entonces esta base representó algo esencial. No existían las otras bases, solo la base de la Fuerza Aérea Hondureña en Toncontín, que no se llamaba Hernán Acosta Mejía, era la base aérea de Toncontín. Nada más. Escuela de Aviación. La Escuela de Aviación Militar. Escuela Militar de Aviación. Exactamente. Y así, esa es la historia que está aquí. Y durante el conflicto con El Salvador, esta fue una base estratégica también, la Fuerza Aérea. A tal grado, ¿qué me decías? Hay un punto, Nahum, que quiero resaltar y ojalá que tú lo puedas comunicar a tu audiencia. Que aquí de esta pista despegó el Corsario que tenemos atrás, el 609,
para cumplir la misión que le dio a Honduras, lo que Honduras tiene ahora. Sí. Desgraciadamente creo que las generaciones que nos están gobernando ahorita no habían nacido en el 69 y no saben la historia que hay en este aeropuerto. Una rica historia, muy rica, porque, como les digo, bueno, la era del jet, ¿a dónde se inicia? En Toncontín. Aquí aterrizó el primer avión comercial a reacción, un BAC 111. No existía ni la mesa, ni existía ningún... Aquí aterrizó el primer jet comercial. ¿De acuerdo de eso? Y después lo volaron hondureño Camundi. Así es, sí, sí. Aquí hay César Romero y Tyron Power, aquí estuvieron. Aquí estuvieron. Sí. Aquí les dimos para guardar era un bicho, como teníamos nosotros, se me olvida ya. C-45. Entonces, aquí lo tenía, lo atendí el día que se fue. Bueno, y aquel Beechcraft que se hizo, aquel de dos. Está en el museo. Ahí está en el museo. Ese lo volé yo también. Con Mateo Molina lo volé. Ese Beechcraft. Ahí está todavía, fuiste a montarlo. Sí, sí. Nahum, Sí. algo que yo quisiera recalcar también es el icono que significa Toncontín, ¿verdad? El que Toncontín se cierre es como que cerremos parte de la historia nacional. Y se va a cerrar. De hecho, el nombre Toncontín, de por sí, Toncontín es único Sí. en el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, el cerrar Toncontín como que vamos a cerrar una puerta histórica de Honduras que está viva todavía y es rica. Así Creo es. que no debería de... Tiene mucha historia. de- Se acaban los llanos del Potrero. Y estaban los llanos del Potrero Se llamaba. en la proximidad. Sí, todo esto. Cuando yo vine Por- había que ir a barriar. Por ahí, ¿verdad? Por ahí entrabas, por los llanos del Potrero. Sí, que era del otro lado. De los Godoy eran los dueños. Exactamente. Bueno, pues ya ven cuánta historia hay en eso. Sí, Hay dime. una Kike. parte, quisiera que me dieran un poquito. Sí, dime, Kike. Que varias iniciativas empezaron aquí, no ni dar no era el comandante, pero me tocó estar ahí. Y la aeronáutica civil aquí tuvo Y se formó. Roberto Galvez Barnes, Sí. Hernán Domínguez, Sí, sí, Zamorcia. sí. Y yo estaba ahí y hasta se diseñó la insignia que era blanca, así, rectangular, al tiempo que se diseñaba la de la Fuerza Aérea. Sí. Por eso es que Roberto Galvez Barnes pasa a integrar la Junta Militar de Gobierno en En el golpe de 1956, Estado. cuando se derrocó a don Julio Lozano. Porque decían, bueno, ¿y Roberto de dónde sale militar? Es que Roberto era ingeniero y la especialidad de él fue precisamente en las cuestiones de la aeronáutica. Y por eso es que Roberto forma parte de la Junta Militar con el general Roque Rodríguez y con Héctor Caraxioli Moncada. Y era catedrático también. El ingeniero aeronáutico. Era ingeniero aeronáutico, exactamente. Me decía Nahum, Sí. el coronel Barrientos, Sí. que están ellos por hacerle un homenaje a don Tiburcio Quería Sandino, por ser fundador de la Fuerza Aérea Hondureña, sí. y que en su momento van a hacer las publicaciones correspondientes. Qué bien, qué bueno. Bueno, el busto de él todavía está allá arriba. Ya. Allá arriba, sí, ya lo vi, ahí. O sea, sí, él fue el fundador, como también hay que reconocer al doctor Vicente Mejía Colindres, que fue el que fundó la Escuela Nacional de Aviación, o fue el inicio de eso. Esas son de las cosas. El doctor Miguel Paz Barahona le dio la oportunidad a que se abrieran algunas instalaciones aquí para que aterrizaran los primeros aviones Bristol que tenía la empresa DIN, que era una empresa comercial aérea. Y ahí aparece, ¿verdad? Ahí aparece. ¿Por qué? Porque era la forma en que se podía contribuir. O sea que aquí hay mucha gente que forma parte de esa historia. Carlos, te agradezco muchísimo. Infinitamente, muchísimas El gracias. nombre de San Martín me inspira a decir algo. Sí, sí. Sí. Que Armando San Armando Martín, San Martín. sí. Casaca, Sí, era un hombre preparado en meteorología, Sí, que se unió al asunto de la apertura de la... Él voló hasta su secundario, Sí. en unos aviones Ryan. ¿Ah, sí? Hace rato fallaban. Y él fue, entonces, tuvo estudios superiores en algo, y fue él haciéndose, era el asistente del comandante White cuando yo vine. Hasta que se hizo banquero. Sí, exactamente. Y que a mí Y me fue- trató, pero de Y fue maravilla, gerente, el ¿verdad? primer gerente de banco. Claro, claro. Bueno, Así es. ya hemos terminado el programa. Te agradezco mucho, Carlos. A la orden. Quique, muchísimas gracias por habernos acompañado. orden. Me alegro de estar contigo porque un viejo amigo, nos encontramos el otro día con él y estuvimos platicando y en realidad me alegro mucho porque es un ícono de la aviación militar hondureña.
ya es de los grandes amigos que yo tuve, como Armando Escalón y Sotillo y todos, grandes amigos, incluyendo Armando Chilillo también. Quiero preguntar algo, que si te Sí. acuerdas, cuando alguien allá en el club afuera, yo venía entrando y buscaba yo a Sotillo, no lo encontraba adentro, Sí. me salió de aquí y lo encontré allá en Cuclillas y estaba platicando contigo. Sí, sí. Y estaba aquel muchacho, ¿cómo se llama? El militar del ejército. Ajá, sí. Landa, Celano. Ah, no, Diego Landa. Diego. Diego Landa, sí. Que era- Y entonces estaban platicando, Sí. tú hablabas de mí, y entonces Landa Celana se soltó a hablar de mí. No se daba cuenta que yo estaba ahí y lo escuché, todas las ofensas, y él cayó, Sí. Sí, sí. Hermano, aún me había visto el libro y lo dejó que siguiera. Martín, te agradezco mucho. Un placer que nos hayas invitado y muchas gracias por hacernos recordar cosas tan bellas como es la Fuerza Aérea Hondureña. Bueno, Alfredo, Punto. Una de las mejores calificaciones, yo fui a Sí. ese adiestramiento. De Martín. Con Martín, Sí. ¿no? Martín fue buen alumno también en el Cuando Central. ingresó, sí. Bueno. Alfredo, Nos quedamos con la primera fase de la historia de la Fuerza Aérea, porque vinieron después de esta época muchas historias más, que de repente en un Sí, futuro. No. Pero muy agradecido, Naúl. tenemos que Siempre un seguir abriendo placer. este libro. Coronel, Don Nahum, quiero, en nombre de como señor comandante general de la Fuerza Aérea, mi coronel José Luis Sauceda, nuestro gran agradecimiento de que hayan escogido su casa a estas personalidades que han hecho historia, pero que hoy vivimos esta doctrina como Fuerza Aérea. Claro. Bienvenidos siempre y que Dios los bendiga. le agradezco mucho el habernos atendido, coronel. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en este lunes cívico que lo hemos dedicado a la Fuerza Aérea Hondureña, ya que el 14 de abril se cumplen los 85 años de la rama aérea de nuestra institución castrense, La gloriosa. la gloriosa Fuerza Aérea Hondureña. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Mientras la vida sigue y nosotros sigamos en la vida, aquí vamos a estar con ustedes. Hasta luego.